Hola a todos, soy Kenshiro396 y este es el Golden Axe, un clásico de la Sega Genesis. Y ahora les iba a mostrar el modo arcade. Sin embargo, hay otros modos de juego también. Duelo, donde podrán enfrentar a enemigos. Para principiantes y opciones. Ahí se puede controlar la cantidad de energía que quieres tener, configurar los controles y el sonido y la música que forman parte del juego. Hay tres guerreros: Axel Battle, el bárbaro, Tyree Flare la amazona y Julius Thunderhead, el enano. Dedader invadió el castillo y ha tomado al rey y a la princesa prisioneros. Mi buen amigo Alex también ha sido asesinado en la batalla. Para derrotarlos es mi deber, y traer paz a la tierra es mi obligación. Siempre quise hacer eso. Bueno, acá empiezan a aparecer los primeros enemigos. Yo lo llamo el tipo del garrote y el del mangual. Son fáciles de derrotar, pero el del mangual es un poco más complicado porque sabe dar patadas. El cambio de color indica que el enemigo es más fuerte, pero tampoco son tan fuertes. Los controles son simples: atacar, saltar y hacer una embestida, porque los personajes pueden correr. Ahí hay una amazona que son un poco más peligrosas que los enemigos normales. Y ahora estoy encima de una montura, una criatura con una habilidad especial. Por ejemplo, esta puede dar poderosas ataques con su cola y derrotar fácil a los enemigos. Este juego está inspirado en un juego de arcade del mismo nombre. O sea, es como el 80% parecido, pero no tanto. Tiene sus diferencias. Acá empiezan a aparecer los primeros jefes, que son esos gigantones con martillo. Yo los llamo hermanos martillo y el juego también. Y son un poco molestos, no complicados. Tienen esos poderosos martillos que te quitan mucho daño y pueden embestirte también, pero yo considero que son fáciles de derrotar. Ahí termina la primera fase y aparecen estos duendecitos que habían aparecido durante el nivel, que eran estos ladrones que dejan caer botellitas azules. Nuestro enemigo jurado Dedader está en su castillo. Tomaremos un atajo a través de la aldea Tortuga. Yo más o menos les traduzco lo que hice en el juego. No considero que hable tan espléndido inglés, pero por lo menos lo intento. Bueno, estas variantes de los enemigos comunes son más fuertes, o sea, las versiones rojas, pero simplemente evita que te puedan atacar. Y bueno, acá empieza a complicarse porque ya empiezan a aparecer dos enemigos en vez de uno, pero no es la gran cosa. Nuevamente trato de evitar que el enemigo del mangual me pueda embestir.
Y ahí ya entramos a la aldea y la gente va ahí como corriendo asustada. Y ahí aparece la segunda montura del juego, que es un dragón. Me parece excelente. Pero tiene un ataque de corto alcance, así que... Pero quita un montonazo. Pero mi montura favorita es la tercera, que ya pronto lo verán. Ahí obtengo más botellitas con magia. Y ahí aparecen los jefes del nivel. Bueno, no sé si decirle jefas, porque en términos de fuerza no son la gran cosa. O sea, son más fuertes que las amazonas antes vistas, pero tampoco tanto. Pero acá ya empieza a aparecer un montón de enemigos. Amazonas de color rosa que son más rápidos. Esos molestos esqueletos que pronto van a ser más molestos todavía. Y mi montura favorita, el dragón que escupe bolas de fuego que quitan un montón. Bueno, acá estamos ya en el área de descanso de la segunda fase y aparecen los ladrones verdes. Estos lanzan chuletas de cerdo que te recuperan energía. La aldea estaba en la espalda de una gigantesca tortuga. La tortuga nos llevó al sur a través del mar. Bueno, y ahí llegamos a la tercera fase del juego. Ahí podemos ver el ojo de la gran tortuga que tenía una gigantesca fase recién. Bueno, no sé qué estoy diciendo, no era gigantesca, pero quiero decir... Creo que la primera área también es parte de esta gran tortuga, pero... Y bueno, tenemos estos precipicios que son bastante molestos y es mejor hacer un dash o una embestida para no caerse, porque si se te ocurre saltar es probable que te mueras. Acá vuelven las amazonas, pero nuevamente palidecen ante tus ataques poderosos. Y por eso elijo más al enano, porque tiene menos magia, pero pega muy fuerte. Traté de jugar más con el bárbaro, pero tiene una buena espada con rango, pero... ¡Ay, qué tonto que soy! Pero no me acostumbro a usarlo. Y la amazona tiene excelente magia, pero es bastante frágil. Pero bueno, supongo que se compensa con su excelente magia. Por cierto, Shilio consume muy poca magia. Axbattle creo que necesita más botellas de magia y Tairi necesita un montón. Y bueno, ahí ya estamos acercándonos a la fase final del nivel. Qué curioso, con estos enemigos dorados, pero no son la gran cosa. Después tengo que decir que
En el modo principiante este es más como la fase final del juego, pero porque es un modo mucho más corto. Y este caballero no aparece, aparece otro enemigo. Los enemigos plateados son más fáciles de derrotar, pero los caballeros son lentos pero pegan bien fuerte, o sea, dan un poderoso ataque con su espada gigantesca y su escudo. Pero sus debilidades que son extremadamente lentos, pero tienen una resistencia demasiado alta y son muy molestos. Esto no sé si le pasa a alguien más, pero yo cuando los enfrento siento como que a veces se corren y para que sea más fácil que me acepten un poderoso golpe. Nos hemos acercado a las proximidades del castillo, pero el camino estaba repleto de las líneas enemigas. Debemos atravesar el camino del demonio para alcanzar el castillo. Bueno, esta es la fase 4 y para mí es la fase más molesta de todo el juego. Puede parecer fácil a simple vista, pero está llena de enemigos. Y está llena de el tipo de enemigos que más odio, que ahora lo vamos a ver. Estos son muy fácil de derrotar porque cuando estás a mucha altura el enemigo va a saltar para tratar de alcanzarte. Ahí están los enemigos más molestos del juego, esos estúpidos esqueletos que hacen una embestida muy molesta. Son agresivos, hacen combos muy molestos y te pueden quitar muy fácilmente una vida, y ni hablar si estamos hablando de dos. Con uno creo que ya es suficiente, pero dos son extremadamente molestos. Por ahí ya con el viento nos estamos acercando ya al final de la fase. Esto lo dicen después, pero esta es una gigantesca águila gigantesca. Y bueno, ahí llegamos a la fase final del juego. Y lo curioso de este nivel es que no hay exactamente un jefe, o sea, aparecen estos enemigos comunes, pero versión oscuro, pero carece de un jefe. O sea, es más como un endurance de enemigos. Pero eso sí, son muy molestos porque aparecen un montón. La magia no la voy a usar todavía porque todavía no aparecieron la última cantidad de enemigos, así que trataré de derrotar a estos. Hago esos truquitos de hacer como un ataque giratorio y golpear con el hacha, pero yo le dije que esos combos no estoy acostumbrado, así que no los haré mucho. Es solo para demostrar, ay, maldito esqueleto. Es muy común que pase eso de que te ataquen y te atrapen en un combo que te quiten todo. Esta es la última área de descanso, ya después ya no hay más porque ya estamos en la fase final del juego. Bueno, no en el nivel final, pero
Lo que pasa es que ya estamos yendo al castillo. El paso del demonio era una gran águila. Nos llevó a través de los cielos al castillo. Ahora la batalla final empieza. Acá podemos ver la gigantesca cabeza del águila. Están estos esqueletos, pero son muy torpes, se matan o son muy fáciles de matar. Bueno, eso fue muy tonto de mi parte, pero como dije... Y nuevamente acá no es un nivel muy largo, o sea... Pero empiezan a volver a aparecer esos enemigos con vestimentas rojas que son más fuertes y resistentes que otras versiones. Y bueno, esta es la última vez que vamos a poder usar una montura, porque en todo el juego no vuelve a aparecer ninguna sola. Lo cual es una pena porque mi montura favorita, que era el dragón rojo, no aparece casi nada. Acá están los caballeros rojos, que son como... dos ahora, pero son muy fáciles de derrotar. Ahí no sé qué pasó porque uno como que dejó de aparecer y supongo que simplemente se murió y no se escuchó el sonido por algún extraño glitch. Bueno, y ahí llegamos a la parte cuasi final del juego, de la sala de Dead Other. Y acá te saludan un montón de enemigos molestos con vestimentas rojas. Son muy molestos, pero no es la gran cosa. O sea, pudo haber sido peor, pudo haber sido 3. Y yo cuando era muy chiquito pensé que esta era la fase final del juego, o sea. Y en realidad, ay Dios, qué molestos que son. Y en realidad, si les soy franco, en la versión de arcade, esto ya es la fase final. Aunque me parece que la versión de arcade ya directamente aparece el Dead Other. Bueno, y ahí aparecen esos esqueletitos molestos y el mismísimo Dead Other, que tiene esa hacha muy gigantesca y tiene magia, pero no me pareció un enemigo tan difícil. Creo que dicen que su versión de arcade es más difícil todavía. Bueno, ahí perdí mi última vida y tuve que usar un continúe. Pero bueno, tengo muchos continúes, así que estoy bien. El otro día vi que parece que hay una versión así con videos que parece que es la versión de PC Engine, que está todo animado y hay voces, seiyus y todo, pero parece que es una versión mucho más eficiente. Y Dead Other es muy fácil de derrotar, la verdad. Pero nuevamente, la versión de arcade creo que dicen que es muy difícil. Y creo que es diferente porque como que involucra a serpientes, su aparición y todo.
Acá como que eso simplemente no es mencionado ni nada. Ahí está la gran puerta y aparecen el rey y la princesa. Que antes yo creía que era la reina. Toma mi más grata gratitud por nuestro rescate. Te agradezco a ti y a tu valor, el que te permitió eliminar a Deadader y su horrible plan. Pero tengo un sentimiento de que seguramente estaba tomando órdenes. Ahora que lo pienso, no pocas veces desapareció en esa gran puerta. ¿No irías por mí una vez más a la batalla? Sí, mi lord. Y bueno, esta parte es como que cuando lo hice por primera vez estaba choqueado porque yo decía, no puede ser, le gané al malo maloso, o sea, ¿cómo puede ser que el juego continuaba? Y sí, esta es una de las cosas exclusivas de... Ay, qué idiota que soy. Es una cosa exclusiva de la versión de Sega, ¿no? Existe la versión de arcade. ¡Ay, qué idiota que soy! Bueno, ahí... morí estúpidamente. Pero los enemigos también son muy estúpidos y que... son fáciles de derrotar. Bueno, excepto cuando están demasiado lejos del precipicio como para poder tirarlos. Y ahí aparecen ladrones, pero es un pésimo momento porque empiezan a molestarme un montón de enemigos que salen de la absoluta nada y son re molestos. Pero esta es la última sección así de enemigos extremadamente molestos. La aparición de una segunda tanda de ladrones es más por los otros dos guerreros que son Axvalder y Tyrese Flair. Aquí hay unos guerreros de bronce, pero son más fáciles de vencer que sus contrapartes rojas. Y bueno, acá ya estamos como cerca de la fase final. O sea, la fase final es recién el siguiente nivel. Vamos, más, no es exactamente nivel. Bueno, estos caballeros dorados se ven cool, pero uno es muy fácil de derrotar. Y el otro es el mismo patrón de antes y bueno, ya lo vences. No es la gran cosa. Y como les venía diciendo, esta parte es como que la primera vez que lo hice estaba como muy choqueado porque y más cuando me enteré de que el jefe final era este desgraciado Deathbringer, una exclusiva de la versión de Sega Genesis que es mucho más peligroso que Deadader porque sus esqueletos son invencibles, o sea, no son esqueletos
diferentes, o sea, en el modo duelo hay unos esqueletos con unos escudos más violetas, pero son normales, pero son más resistentes que el mismísimo de Deathbringer, digo. Bueno, Deathbringer es técnicamente de Dagger, pero con otro color. Sí, te toca su magia. Deathbringer usa la magia de uno de los héroes. Ellos son la de Tyris, que era ese dragón gigante, y bueno, eso hace que pierda básicamente todo. Y bueno, ahí nuevamente volví a recibir daño de su magia. O sea, no dejen que los ataque porque... O sea, podés recibir el daño que quieras de los esqueletitos, aunque son demasiado molestos. Pero no dejes que Deathbringer pueda... lanzarte un ataque con su magia, porque... no, con el hacha también puedes. Tampoco te dejes recibir un ataque de hacha porque te va a hacer ese combo de magia y bueno. Y bueno, este enemigo muchos daños nunca le puede ganar porque si fuera una pelea uno contra uno hubiera sido más fácil, pero tiene unos enemigos que no te dejan de atacar y no te dejan mucho estar a solas con este desgraciado. Tengo que admitir que la música del juego es genial. No tanto como la de la segunda entrega, pero acá como que siento que es la batalla final. O sea... y ahí ya le puede ganar. Estaba medio glitchado el hacha, pero bueno. Gracias, valiente. Ahora la gente podrá vivir, construir, prosperar en paz. Podrás recibir el título del Gran Maestro. Guardianes del Reino. Ahora prepárense para el banquete. Uno muy grande, para apreciar tus actos de valentía y tus hazañas de valor. Finalmente has derrotado a todo el clan malvado. La tierra podrá revivir en paz y la gente podrá hablar de tus hazañas como una leyenda en los años venideros. Para eso son los créditos. ¿Y cómo hice para ganarle a Deathbringer? No, hubo muchos daños que simplemente tenía mucho miedo de ganarle, pero me armé de valor y decidí enfrentarlo y trataba de encontrar la forma de que esos enemigos eternos dejen de fastidiarme. Pero no es nada fácil. Yo considero que esta vez le gané de pura suerte, porque hay otras veces que estos enemigos simplemente no dejan que ni siquiera pueda atacar al mismísimo Deathbringer.
Bueno, y en los créditos pueden ver los nombres, el peso, la altura. Bueno, no sé en realidad para qué sirve eso, digo. Me parece algo demasiado random. Pero algo interesante es el nivel del ataque, el nivel del movimiento, o sea, la velocidad, digo. Y bueno, obviamente yo no usé los nombres que dice el juego, pero no me importa, digo, yo le digo como siempre les digo y esa es decisión mía. Y bueno, ese fue el Golden Axe 1. Después en el futuro, quizás marzo, ande haciendo el gameplay de Golden Axe 2. Pero obviamente trataré de esperar un rato porque no es tan fácil hacer este tipo de gameplays. Y tampoco tengo tanto tiempo para hacerlos. Y menos cuando sea marzo, pero bueno, trataré de hacerlo. Quizás haga del 3, pero más adelante todavía. Bueno, y después igual los próximos gameplay que voy a hacer van a ser el Zelda Lindo de Paz, el juego de Zelda de Super Nintendo. Siempre ha sido uno de mis Zelda favoritos y quería dedicarle a un gameplay. Y también quería, después de ese, subir un gameplay de Scooby-Doo, del juego de la versión de Sega Genesis, que está dividido en dos partes. El de Zelda también lo voy a dividir en varias partes porque se me hace demasiado largo si no. Igual de todas formas el siguiente video no va a ser de Zelda, sino va a ser de Golden Axe 1 y me dirás, pero si ya lo pasaste. Pero como dije antes, había otros modos de juego que quería dedicarles un video. No es como que ustedes no lo puedan deducir ni nada, pero igual se los quería mostrar. Incluso tiene el modo principiante que, como dije, es muchísimo más corto que el juego. Solo tiene 3 niveles. Y bueno, viendo los créditos me preguntarán cómo puede ser que haya un tercer Deadadder si estaba Deadadder, Deathbringer. Pero en ese modo principiante aparecerá un tercer Deadadder que es Deadadder Jr. Y bueno, eso sería todo por este momento. Es un juego muy bueno, aunque admito que el ending que tiene en el arcade es mucho mejor. Yo jugué un rato al arcade, pero como que no le dediqué tanto y bueno, quizás algún día le dedique un gameplay, pero
para eso primero tendría que pasarlo. Bueno, no importa. Ese fue el Golden Axe 1 para la Sega Genesis. Y nos vemos en el próximo video. Ahí hay un puntaje, no sirve para nada, pero es por si quieren destacar. Pero no es la gran cosa. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.